Hola, viajeros del conocimiento y la curiosidad. Bienvenidos al canal El Michinauta, donde exploramos lo más fascinante del universo, desde tecnología futurista, misterios históricos y avances científicos, hasta las historias de personas que están cambiando el mundo. Aquí no solo encontrarás datos interesantes, sino también inspiración para mirar el mundo con otros ojos. Así que prepárate para un viaje lleno de descubrimientos, diversión y aprendizaje. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. El Titanic, el barco más lujoso y avanzado de su época, se hundió en las frías aguas del Atlántico en abril de 1912. Oficialmente, chocó contra un iceberg, pero, ¿y si te dijera que hay indicios de que todo fue un fraude bien planeado? ¿Fue realmente un trágico accidente o una de las mayores estafas de la historia? En este vídeo, desentrañaremos las teorías más impactantes sobre el Titanic, desde seguros millonarios hasta conspiraciones de los poderosos de la época. ¿Quieres conocer la verdad? Quédate hasta el final. El Titanic fue concebido como el barco más grande, lujoso y avanzado de su tiempo. Su construcción comenzó en 1909 en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Formaba parte de una serie de transatlánticos diseñados por la White Star Line para competir con los rápidos barcos Lusitania y Mauretania de la Cunard Line. Medía 269 metros de largo y pesaba 46.000 toneladas. Contaba con un casco de acero reforzado. Disponía de 16 compartimentos estancos que, en teoría, lo hacían insumergible. Su interior estaba diseñado para la máxima opulencia, suites con muebles de caoba, escaleras majestuosas, gimnasio, piscina, biblioteca y un restaurante de lujo. El Titanic estaba comandado por el capitán Edward Smith, un veterano con más de 40 años de experiencia. Sin embargo, varios miembros de la tripulación mostraban preocupación antes de zarpar, e incluso hubo empleados que renunciaron justo antes del viaje. El Titanic fue ampliamente promocionado como insumergible. Esta creencia hizo que se tomaran menos precauciones de seguridad, como la cantidad insuficiente de botes salvavidas para todos los pasajeros. La White Star Line quería superar a la Cunard Line, que operaba barcos más rápidos. Esta competencia pudo haber influido en la decisión de mantener la velocidad del Titanic a pesar de los peligros. El Titanic partió de Southampton el 10 de abril de 1912 con 2.224 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. La ruta planeada era Southampton-Cherburgo-Queenstown, Nueva York. Varias personas prominentes cancelaron su viaje en el último minuto, incluyendo J.P. Morgan, quien era dueño de la White Star Line. Al dejar el puerto, el Titanic casi chocó con otro barco, el SS New York. Muchos marineros lo vieron como un mal presagio. Algunos testigos afirmaron que personas bien conectadas abordaron el Titanic sin aparecer en la lista oficial de pasajeros. Figuras clave como John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, Benjamin Guggenheim e Isidore Strauss viajaban en primera clase. Sus muertes levantarían muchas sospechas sobre el verdadero motivo del hundimiento. La versión oficial dice que a las 11:40 del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. Pero hay inconsistencias. El Titanic recibió 6 advertencias sobre icebergs, pero siguió avanzando a toda velocidad. El vigía Frederick Fleet notó el iceberg demasiado tarde. Curiosamente, los binoculares que debían usarse estaban perdidos. Algunos sobrevivientes afirmaron que el primer oficial Murdoch intentó esquivar el iceberg en vez de chocar de frente, lo cual pudo haber sido peor. Varios pasajeros informaron haber escuchado explosiones antes del hundimiento. ¿Pudo haber sido una demolición controlada? El Titanic tenía un barco hermano casi idéntico, el RMS Olympic. Este barco había sufrido un accidente meses antes y estaba dañado. Algunos creen que White Star Line intercambió los barcos para hundir el Olympic y cobrar el seguro del Titanic. El Titanic estaba asegurado por $5 millones, una cifra enorme en la época. Morgan, uno de los hombres más influyentes de la época, tenía un camarote reservado pero canceló su viaje en el último minuto. Estos 3 millonarios se oponían a la creación de la Reserva Federal, que daría más poder a los banqueros. Los 3 murieron en el hundimiento. Algunos teóricos creen que el Titanic fue hundido intencionalmente para acabar con ellos. Las expediciones han revelado que el Titanic está fragmentado en el fondo del mar, lo cual contradice la teoría del iceberg. Algunos testigos mencionaron haber visto cosas extrañas, pero sus testimonios fueron desacreditados. Se dice que el Titanic tenía problemas estructurales desde el inicio y que su construcción se aceleró para hacer el viaje inaugural cuanto antes.
Algunos trabajadores de los astilleros aseguraron que se usó acero de baja calidad y remaches defectuosos. Error humano o parte de un plan más grande. Entre los pasajeros de primera clase se encontraban figuras como John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo. Benjamin Guggenheim, industrialista. Isidor Strauss, copropietario de Macy's. Lo curioso es que estos tres hombres se oponían a la creación de la Reserva Federal, el sistema bancario central que se establecería poco después. ¿Fue el hundimiento del Titanic un plan para eliminarlos y permitir la creación de la Reserva Federal? J. P. Morgan, dueño de la White Star Line, tenía su boleto para el viaje inaugural del Titanic, pero canceló su viaje en el último momento sin explicación convincente. Este es el mismo hombre que, 2 años después del hundimiento, logró establecer la Reserva Federal en Estados Unidos. Si hubiera estado a bordo, habría muerto junto a Astor, Guggenheim y Strauss. Pero no lo estaba. ¿Sabía lo que iba a pasar? Algunos sobrevivientes dijeron que escucharon fuertes explosiones dentro del barco antes de que comenzara a hundirse. Otros aseguraron que el barco se partió antes de que entrara suficiente agua. Philip Franklin, vicepresidente de White Star Line, afirmó en una conferencia de prensa que el Titanic no pudo haber chocado con un iceberg, pero horas después cambió su discurso. Milton Long, pasajero de primera clase, dijo antes de morir: «Hubo una explosión en el barco, no fue solo un choque». Entonces, ¿realmente el Titanic chocó contra un iceberg o fue una explosión planeada para hundirlo? Esta teoría afirma que el Titanic y su barco gemelo, el RMS Olympic, fueron intercambiados en secreto. ¿Por qué harían esto? El Olympic había sufrido un accidente costoso en 1911 y no estaba asegurado por daños. El Titanic sí estaba asegurado. Hundir al Titanic, que en realidad era el Olympic, permitiría cobrar un seguro millonario y evitar las pérdidas por el Olympic dañado. ¿Fue el Titanic hundido intencionalmente para un fraude asegurador y una conspiración política? Algunos investigadores creen que el Titanic fue hundido como parte de un sacrificio ritual de la élite para consolidar su poder financiero. Algunos documentos revelan que muchos oficiales de White Star Line eran masones. La estructura del barco incluía varios símbolos ligados a la masonería. La noche del hundimiento había una luna nueva, fecha utilizada en rituales oscuros. Este número estaba escrito en el casco del Titanic antes de zarpar. Si lo ves en un espejo, parece decir, no Pope, lo que muchos interpretaron como un mal augurio contra la Iglesia. El SS Californian, un barco cercano al Titanic, recibió llamadas de socorro pero no acudió a ayudar. Las luces de otro barco fueron vistas cerca del Titanic, pero nunca se identificó. Se cree que el Californian podía haber sido parte del plan para dejar que el Titanic se hundiera sin testigos cercanos. ¿Fue todo un plan orquestado para evitar que los pasajeros fueran rescatados? Se dice que John Jacob Astor IV financiaba algunos experimentos de Nikola Tesla sobre energía libre. Tesla trabajaba en tecnologías que podían haber cambiado el mundo. Energía gratuita inalámbrica. Sistemas de comunicación avanzados. Máquinas capaces de producir energía infinita. Si Tesla hubiera tenido éxito con su financiamiento, las grandes empresas de energía y los bancos perderían su control sobre el mundo. ¿Fue el hundimiento del Titanic una forma de eliminar a su mayor inversor y asegurarse de que la energía libre nunca viera la luz? Las investigaciones fueron controladas. La White Star Line pagó grandes sumas de dinero para evitar que ciertos testigos hablaran. Algunos sobrevivientes murieron misteriosamente en los años siguientes. Los restos del Titanic siguen rodeados de misterio, con documentos clasificados que aún no han sido liberados al público. El último mensaje del Titanic. La última transmisión de radio del Titanic decía: «SOS, no podemos aguantar más», pero algunos teóricos creen que el verdadero mensaje fue censurado. ¿Fue el Titanic un simple accidente o el resultado de una conspiración de la élite? ¿Se hundió por razones financieras? ¿Se intercambiaron los barcos? ¿Fue un sacrificio ritual para consolidar el poder de las sociedades secretas? Ahora es tu turno. ¿Crees que el Titanic fue un accidente o algo más oscuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué versión crees tú? La historia oficial dice que el Titanic chocó con un iceberg y se hundió. Pero las evidencias de fraude asegurador y conspiraciones bancarias nos hacen dudar. Suscríbete y activa la campanita para más historias ocultas.